Quiero contarles que estamos trabajando en más diseños de vestidos de princesa y me encantaría que este video llegue a muchas personas, así que si te gusta no olvides compartirlo con tus amigos, familiares o tal vez en tus redes sociales. Hola, sean todos bienvenidos. Hoy estoy muy emocionada de compartirles un proyecto muy especial. Un hermoso vestido de Tinkerbell tejido a crochet con colores llamativos. Imagina lo preciosa que se vería una niña con este hermoso vestido inspirado en nuestra querida hada, lleno de vida y de magia. Estos son los materiales que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Estaré utilizando hilo 100% acrílico en estos dos tonos. Para la parte de arriba del vestido estaré utilizando el gancho número 5 y para la parte de abajo del vestido estaré utilizando el 4.5. Para una talla de 1 año haremos una base de 81 cadenitas. Entonces voy a continuar haciendo las cadenitas hasta obtener 81. Y como el hilo suele variar, les voy a dar las medidas de estas cadenitas. Aquí tengo 50 centímetros. Ya que tenemos nuestras cadenitas, nos vamos a regresar con medio punto, dejando la primera cadenita libre. Entonces nos pasamos a la segunda, medio punto. Así vamos a continuar haciendo medio punto en cada una de nuestras cadenitas hasta llegar hasta la última. Miren cómo es que tenemos que agarrar el punto. Vamos a agarrar la cadenita de aquí, de arriba. De esta manera. Ya que tenemos todas nuestras cadenitas con medio punto, subimos con una cadena y volteamos nuestro tejido. Aquí nos vamos a regresar con medio punto. Entonces continuaré con medio punto hasta llegar hasta la última para empezar nuestra puntada. Aquí ya terminé la vuelta de medios puntos, le hice una más, en total tengo 3 vueltas de medio punto. Ahora para empezar la puntada vamos a subir con 3 cadenitas. Volteamos nuestro tejido y miren cómo le vamos a hacer para que la puntada esté mucho más cerrada. Vamos a agarrar esta cadenita del segundo punto. Aquí tenemos el primero, aquí está el segundo. Entonces la agarramos, sacamos hebra. Nos pasamos a la segunda cadenita que es del primer punto que hicimos. Insertamos el gancho, sacamos hebra. Ahora nos vamos a pasar al segundo punto. Este es el primero y este es el número 2. Aquí vamos a sacar hebra. Ahora vamos a cerrar como un punto alto doble. Sacamos 2, sacamos 2 y sacamos 2. Sacamos 2, sacamos 2 y sacamos 2. Ahora aquí tenemos las 2 hebras del punto alto doble. Vamos a agarrar esta, sacamos hebra. Agarramos esta, sacamos hebra. Nos pasamos al siguiente punto, sacamos hebra. Aquí cerramos 2, 2 y 2. Y aquí ya tenemos 3 puntos altos dobles. Ahora vamos a volver a repetir lo mismo. Sacamos hebra, sacamos hebra, nos pasamos al siguiente punto y vamos a sacar hebra. Ahora vamos a cerrar sacando 2, sacamos 2 y sacamos 2. Así vamos a continuar repitiendo lo mismo hasta llegar hasta el último punto. Ya que terminamos nuestra primera vuelta de la puntada, se va a mirar de esta manera. Esto es por detrás y esto por enfrente. Ahora vamos a subir con una cadenita para empezar la segunda vuelta de nuestra puntada. Ahora aquí en el primer punto vamos a hacer un punto deslizado. Una cadenita, nos pasamos al siguiente punto deslizado. Una cadenita, punto deslizado. Así vamos a continuar haciendo una cadenita, punto deslizado en cada uno de los puntos hasta llegar hasta el último punto. Ya que terminamos nuestra segunda vuelta, vamos a subir con 3 cadenitas y vamos a voltear nuestro tejido. Y aquí quiero que se fijen muy bien en dónde vamos a agarrar cada punto, porque si no lo agarramos bien, entonces esta puntada que quedó aquí ya no va a lucir bonita. Entonces vamos a agarrar esta cadenita, sacamos hebra. La segunda sacamos hebra. Y vamos a pasar al siguiente punto. Aquí tenemos esta cadenita por detrás.
Si las pueden notar. Vamos a insertar el gancho y vamos a sacar hebra. Hacemos 2, 2, 2. Volvemos a sacar hebra, 1, 2, pasamos al siguiente punto y aquí está la cadenita. Sacamos hebra, 2, 2, 2. Volvemos a repetir. Aquí tenemos la hebra, 2, 2, 2. Sacamos hebra, pasamos al punto y aquí tenemos la hebra. Sacamos, cerramos 2, 2, 2. Así vamos a continuar haciendo esta puntada. Miren la diferencia cuando no agarramos el punto como les expliqué. Se pierde esta puntada de zigzag. Si notan cómo queda aquí como una puntada de zigzag. Aquí no la tiene. Y es que nos podemos llegar a confundir. Si miran cómo aquí tenemos dos hebras, nosotros debemos de agarrar esta. Si vamos de aquí hacia acá, dejando una libre, la primera. Esta es la que vamos a agarrar. Dejamos esta libre, agarramos la siguiente. Dejamos esta, agarramos esta. Para que no se nos pierda esta hermosa puntada. Entonces para eso debemos de agarrar esta hebra, la que va así. La agarramos y cerramos. Así vamos a continuar hasta llegar hasta el último punto. Y al terminar esta vuelta vamos a volver a repetir la número 2, que son el punto con el punto deslizado. Y al terminar volvemos con los puntos altos. Así vamos a continuar hasta obtener el tamaño que necesitamos. Ahora vamos a dividir los puntos. Tenemos que tener ubicado el centro de nuestro tejido. Ya que tenemos el centro, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y en el número 14 ponemos un marcador. Después de este marcador ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos y ponemos un marcador. Hacemos lo mismo de este lado. Y la medida que tengo son 11 centímetros de ancho. Aquí ya le formé esta parte de la manguita, entonces ahora les voy a explicar cómo es que le vamos a hacer. Aquí yo tengo el centro. Entonces voy a dejar pasar un punto y en el siguiente voy a empezar a hacer la puntada, la misma que estuvimos haciendo aquí. Lo mismo hice de este lado. Pasé un punto y empecé a tejer en el que le sigue. Entonces ya teniendo asegurado nuestro hilo, aquí me toca hacer esta puntada, la de medio punto. Entonces subo con una cadena y hago punto deslizado. Una cadena, punto deslizado. Al llegar al último punto subimos con 3 cadenitas y empezamos a hacer el punto alto. Volteamos el tejido y nos regresamos. Ahora aquí nos quedan 2 puntos. Vamos a hacer solamente uno y de aquí nos vamos a regresar. Ahora subimos con una cadena y empezamos a hacer el punto deslizado. Así vamos a continuar hasta llegar hasta la orilla. Solamente de este lado vamos a ir disminuyendo. Al llegar a la orilla hacemos nuestro último punto, subimos con 3 cadenitas y nos regresamos con el punto alto. Al llegar aquí vamos a dejar el último punto libre y nos vamos a regresar. De este lado va a ser parejo, es la parte de atrás. Solamente vamos a disminuir en la parte de enfrente. Entonces seguimos con el punto alto doble hasta llegar un punto antes del último. De aquí vamos a subir y nos regresamos. Y esto lo vamos a hacer 1, 2, 3, 4 vueltas. Ya que terminamos esta parte de la manga, ahora vamos a empezar de este lado, al igual que aquí la parte de atrás.
Entonces quitamos el marcador y aseguramos nuestro hilo. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Subimos con una cadena y nos pasamos al siguiente punto. Punto deslizado. Eso es lo que vamos a hacer hasta llegar hasta la orilla. Al llegar a la orilla dejamos un punto libre. Aquí vamos a subir con 3 cadenitas y nos vamos a regresar con el punto alto. Agarramos la hebra. Vamos a continuar haciendo la misma puntada. Al terminar esta vuelta nos vamos a regresar con el punto deslizado hasta llegar un punto antes. Vamos a continuar haciendo lo mismo por 1, 2, 3, 4 vueltas. Al terminar las 4 vueltas ahora vamos a coser. Entonces este es el derecho, vamos a voltearlo. Lo acomodamos de esta manera y agarramos una cadenita de cada lado. Ya que terminamos vamos a esconder nuestra hebra. Y cortamos. Y aquí ya tenemos la parte de arriba. Como este hilo viene en 170 gramos, vamos a ver cuánto utilizamos. Usamos 68 gramos. Ahora aquí le vamos a hacer una vuelta de medio punto, al igual que este lado. Desde aquí hacia acá. Yo le voy a poner botones. De un lado le voy a poner los ojales y del otro lado solamente la vuelta de medio punto. Como aquí ya tengo la vuelta de medio punto, voy a subir con 3 cadenas, volteo mi tejido y más o menos voy a pasar 1, 2, en el 3 voy a hacer medio punto, paso al siguiente medio punto, al siguiente medio punto. Aquí tenemos 1, 2, 3. Aquí subo con 3 cadenitas. Y paso 1, 2 y en el tercero medio punto. Vuelvo a hacer 2 medios puntos. Y aquí ya tengo 3. Subo con 3 cadenitas. Paso 2 en el tercero medio punto. Paso 3 medios puntos. Y aquí ya tenemos los ojales. De este lado solamente vamos a hacer la vuelta de medio punto para poner los botones. Ya solo medimos a qué distancia tenemos los ojales para poner los botones. Aquí ya están listos los botones, pero noté que con el gancho número 5 quedan muy grandes los ojales. Entonces les recomiendo que usen el gancho 4.5, tal vez un número 4, para que esto quede más ajustado. Aquí en esta parte de arriba le había hecho una puntada de medio punto, pero creo que mejor la voy a dejar así porque se mira como más bonito. Ahora aquí empezaremos nuestra puntada. Vamos a agarrar 2 puntos de este lado, 1 en el centro y 2 de este lado. En total 5 puntos. Entonces aquí en este punto aseguramos nuestro hilo y subimos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Contamos 1, 2, en la tercera giramos un poco el tejido y aquí está una cadenita. Contamos 1, 2, en la tercera giramos un poco el tejido y aquí está una cadenita. Vamos a tomar esa cadenita. Primero tenemos que hacer lazada. Tomamos la cadena, sacamos hebra, volvemos a hacer lazada, nos pasamos al siguiente punto. Entonces aquí cerramos 2, 2, 2 y 2. Y aquí ya estamos formando 2 puntos altos en una sola vuelta. Repetimos, hacemos lazada, agarramos esta hebra y la de abajo, sacamos lazada y agarramos el punto, el de la orilla y el de la otra orilla. Sacamos
y aquí cerramos 2, 2, 2 y 2. Y aquí ya se van formando los 2 puntos altos. Es como si estamos haciendo 2 hileras en una sola vuelta. Entonces, lazada, volvemos a agarrar las 2 hebras, sacamos, lazada, pasamos al siguiente punto, cerramos 2, 2, 2 y 2. Y aquí ya llevamos 2, 4. Lazada, agarramos las 2 hebras, lazada, pasamos al siguiente punto, cerramos 2, 2, 2 y 2. Y miren cómo va quedando la puntada. Son 2 vueltas de puntos altos. Ahora aquí vamos a subir, como ya tenemos los 5 puntos que necesitamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora volteamos nuestro tejido, contamos 1, 2, 3 cadenitas, la volteamos un poco, hacemos lazada, sacamos hebra, lazada, pasamos al segundo punto, cerramos 2, 2, 2 y 2. Lazada, agarramos las 2 hebras, sacamos, lazada, pasamos al siguiente punto y cerramos 2, 2, 2 y 2. Y volvemos a repetir lazada, las 2 hebras, lazada, el siguiente punto, cerramos 2, 2, 2 y 2. Lazada, agarramos las 2 hebras, lazada y el último punto, sacamos 2, 2, 2 y 2. Y de esta manera vamos a continuar. Aquí yo tengo 28 centímetros. Yo así lo voy a dejar porque todavía falta la orilla, pero si ustedes lo quieren hacer más largo, le pueden hacer mucho más vueltas. Entonces aquí ya voy a cortar y empiezo a hacer esto mismo que hice acá. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Aquí vamos a asegurar nuestro hilo. Subimos con 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a repetir 1, 2, 3 cadenitas, agarramos por detrás, lazada, pasamos al siguiente punto, cerramos 2, 2, 2 y 2, lazada, las 2 cadenitas, lazada, pasamos al siguiente punto, sacamos 2, 2, 2 y 2, lazada, lazada, el siguiente punto, 2, 2, 2 y 2. Vamos a continuar con lo mismo. Vamos a continuar de la misma manera que hicimos aquí. Esto lo vamos a hacer por todo alrededor. Terminando esta tira la dejamos del mismo tamaño. Nos pasamos al siguiente punto poniendo atención porque este se puede perder. Miren cómo se miran 2 hebras aquí y aquí. Entonces este es el punto. Y aquí corre una hebra y aquí se mira la otra, pero el punto está aquí. Así vamos a continuar hasta tener tiras por todo alrededor. Ahora vamos a unir nuestras tiras y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a empezar en cualquiera de esas tiras. Vamos a hacer 5 medios puntos porque tenemos 5 puntos. Entonces ya que hicimos 5 medios puntos en la primera que agarremos, vamos a agarrar la siguiente, pero si está así nosotros la vamos a doblar 1, 2 de esta manera
y vamos a agarrar el primer punto. Aquí vamos a hacer medio punto. Pasamos al siguiente, medio punto. 3, 4 y 5. Ahora agarramos la siguiente, hacemos lo mismo. Y volvemos a hacer 5 medios puntos. Esto es lo que vamos a hacer en cada una de las tiras. Al terminar la última tira, vamos a unir con la primera que hicimos. Vamos a hacer un punto deslizado. Y así es como nos queda después de unir las tiras estas. Ahora vamos a seguir trabajando en la orilla. Aquí después de estos medios puntos le vamos a hacer 1, 2, 3, 4 medios puntos. Aquí vamos a subir con 2, 3, 4 cadenitas y en este mismo espacio vamos a hacer punto deslizado. Ahora de nuevo hacemos 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Subimos con 4 cadenitas, 3, 4 y el punto deslizado en el mismo espacio. Así vamos a continuar por todo alrededor. Al terminar la vuelta cerramos con punto deslizado y cortamos. Ahora vamos a empezar con el siguiente color en la orilla. Ahora para trabajar en estas cadenitas que hicimos voy a utilizar este hilo que es 100% acrílico, es color amarillo y también tiene un grosor del número 4. Entonces aseguramos nuestro hilo, hacemos medio punto. Ahora vamos a hacer 2 medios puntos. 1, 2, un punto alto. 2 medios puntos, 1, 2 y medio punto. Ahora pasamos a estos puntos y hacemos 3, 1, 2, 3. Nos pasamos a las siguientes cadenitas y hacemos medio punto. 2 medios puntos altos, 1, 2. Un punto alto, 2 medios puntos, 1, 2 y por último medio punto. Volvemos a pasarnos a los puntos estos y hacemos 3, 1, 2, 3. Pasamos a las siguientes cadenitas y volvemos a repetir medio punto, 2 puntos altos, un punto alto, 2 medios puntos altos y medio punto. Ahora 3 medios puntos, 1, 2, 3. Esto es lo que vamos a hacer por toda la orilla. Pasamos a este espacio y vamos a hacer medio punto. Ahora entre vareta y vareta y hacemos un punto alto, medio punto alto. Pasamos al siguiente espacio, medio punto alto. Ahora en el que sigue vamos a hacer un punto alto. Volvemos a hacer un punto alto. Aquí ya tenemos 2. Vamos a hacer uno más. 3. Ahora nos pasamos al siguiente espacio para formar medio punto alto. En el siguiente espacio, medio punto alto. Ahora vamos a hacer medio punto. Y así nos va a quedar. Volvemos a hacer en el centro medio punto. En el primer espacio, medio punto. Seguido por 2 medios puntos altos. 1, 2. Ahora en el que sigue vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 3. En el siguiente medio punto alto.
En el que le sigue medio punto alto. Ahora por último medio punto. Pasamos al centro entre motivo y motivo, medio punto. Y así vamos a continuar por todo alrededor, repitiendo lo mismo que hicimos aquí. Ahora vamos a empezar a formarle la manguita. Vamos a asegurar nuestro hilo y vamos a subir con 2 cadenitas. En este mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Pasamos al siguiente punto, hacemos un punto alto. En el siguiente 2 puntos altos, 1 y 2. Así vamos a continuar alternando el aumento de punto alto. 2 puntos altos, un punto alto, 2 puntos altos, un punto alto, por todo alrededor. Al terminar la vuelta vamos a subir con 3 cadenitas y vamos a empezar a hacer punto alto. Solamente puntos altos sin aumento. Lo vamos a hacer por 3 vueltas. En total debemos de tener 4 vueltas de punto alto. Pero vamos a agarrar la cadenita que está por dentro. Así vamos a continuar haciendo el punto alto, siempre agarrando la cadenita por dentro. Y de esta manera nos va a quedar este borde. Ahora con el color amarillo vamos a empezar a disminuir. Vamos a hacer medio punto, pasamos uno en el siguiente, medio punto, pasamos uno, medio punto, pasamos uno, medio punto. Así vamos a continuar por todo alrededor, pasando un punto y haciendo en el siguiente medio punto. Ahora después de esta vuelta vamos a hacer 2 vueltas de medio punto. Ya no vamos a disminuir, solamente medio punto, 2 vueltas. Entonces subimos con una cadenita y pasamos al primer punto, medio punto. Así vamos a continuar con medio punto. Al terminar las vueltas de medio punto vamos a subir con una cadenita y vamos a contar 1, 2, 3 y en el número 4 vamos a hacer un punto alto de 3 sacadas. 1, 2, 3. Ahora aquí vamos a subir con 4 cadenas. 3, 4. Y en este espacio vamos a hacer medio punto. Ahora en este mismo espacio volvemos a hacer un punto alto de 3 sacadas. Hacemos 4 cadenitas y medio punto. Volvemos a hacer uno más. 4 cadenitas, medio punto. Aquí tenemos 3. Le vamos a hacer uno más. Ahora vamos a subir con 4 cadenitas y medio punto. De esta manera. Ahora vamos a pasar 1, 2, 3 y en el número 4 vamos a hacer medio punto. Hacemos lazada y contamos 4, 2, 3, 4 y volvemos a repetir el punto alto de 3 sacadas, las 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, medio punto y hacemos 3 puntos altos más igual que este en el mismo espacio. Hacemos 4 cadenitas, medio punto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, medio punto. Por último, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, medio punto. Aquí ya tenemos 4, volvemos a pasar 1, 2, 3 y en el 4 medio punto. Y esto es lo que vamos a hacer por todo alrededor. Para empezar el piecito de la muñeca voy a usar hilo cristal en color verde. Con el gancho 2.25 hacemos un aro mágico y vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 3, 6. Ahora vamos a cerrar con punto deslizado. En esta vuelta vamos a subir con una cadenita y vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Entonces vamos a subir con una cadena y hacemos 1, 2. Pasamos al siguiente punto, 2 medios puntos. 1, 2.
Así vamos a continuar haciendo 2 medios puntos en cada punto hasta llegar hasta el último, y al final debemos de tener 12 medios puntos. Aquí ya tengo los 12 medios puntos. Voy a cerrar en la primera cadenita con punto deslizado. Ahora en esta vuelta vamos a subir con una cadena y vamos a hacer 5 medios puntos. 1, 3, 5. Después de los 5 medios puntos vamos a hacer 3 aumentos. Entonces pasamos al siguiente punto. 1, 2. Pasamos al siguiente. 1, 2. En el tercero, 1, 2. Ahora continuamos con medio punto. 1, 2, 3, 4. Y cerramos con punto deslizado. Ahora en esta vuelta subimos con una cadena y vamos a hacer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones. Pasamos al siguiente, no cerramos. Pasamos al siguiente, ya teniendo estas 3 cadenitas cerramos. Aquí ya tenemos una disminución. Pasamos al siguiente, no cerramos. Pasamos al siguiente, no cerramos. Con las 3 cadenitas cerramos. Pasamos al siguiente punto, no cerramos. Pasamos al siguiente, 3 cadenitas, cerramos. Ahora vamos a continuar con medio punto. Al llegar al último punto cerramos con punto deslizado. Ahora subimos con una cadena, medio punto, y vamos a hacer 2 medios puntos más. 1, 2 y una disminución. Agarramos un punto, agarramos el siguiente, cerramos. Volvemos a repetir 3 medios puntos. 1, 2, 3. Una disminución. 1, 2, cerramos. Volvemos a repetir los 3 medios puntos. 1, 2, 3. Y ahora aquí ya le dimos la vuelta, ya solo cerramos con punto deslizado. Ahora en esta vuelta subimos, hacemos el medio punto y volvemos a hacer 3 medios puntos. 3. Hacemos una disminución. 1, 2 y cerramos. Volvemos a hacer 3 medios puntos. 3. Ahora nos toca hacer una disminución. 1, 2 y cerramos. Y aquí ya nos queda solamente un medio punto. Hacemos medio punto y cerramos con punto deslizado. Ahora solamente vamos a hacer una vuelta de medio punto. Ya no vamos a aumentar ni a disminuir. Entonces subimos con una cadena, hacemos el primero, pasamos al siguiente punto, medio punto. En el siguiente, medio punto. Así vamos a continuar por todo alrededor. Ya que le dimos toda la vuelta, vamos a cerrar pero con el siguiente color, que es el color piel. Entonces agarramos la hebra y vamos a cerrar. Una cadenita y hacemos un punto en el mismo espacio. Ahora vamos a continuar haciendo medio punto en cada uno de los puntos hasta dar toda la vuelta. Aquí ya le di toda la vuelta, tengo 8 puntos en total. Ahora voy a continuar haciendo los 8 puntos hasta tener 12 vueltas. Ya que tenemos nuestras vueltas completas, vamos a cerrar con punto deslizado, pero vamos a volver a usar el color verde. Aquí subimos con una cadena y vamos a hacer 2 puntos sobre cada punto de la vuelta anterior. Entonces, si tenemos 8 medios puntos,
debemos de tener 16 en esta vuelta. Ahora, ya que tenemos los 16 puntos, vamos a hacer una vuelta más de 16 puntos sin aumentar. Ya que terminamos nuestro piecito, vamos a hacer uno más, de igual manera como hicimos este. Ahora los vamos a pegar. Subimos con una cadenita y hacemos 1, 3, 5, 7 y 8 medios puntos. Ahora vamos a agarrar el otro piecito, asegurándonos que queden de frente, y vamos a agarrar un punto. Y continuamos haciendo medio punto. Aquí ya le di toda la vuelta de medio punto. Ahora voy a cerrar con punto deslizado. Aquí voy a subir con una cadenita y voy a hacer una vuelta más de medio punto. Entonces voy a continuar haciendo medio punto hasta dar toda la vuelta, hasta llegar hasta aquí. Al terminar la vuelta, ahora vamos a tejer 2 vueltas más, pero estas vueltas las vamos a hacer de esta manera. Aquí hacemos el primer punto normal, pero ya los demás puntos los vamos a agarrar por la hebra que queda por dentro. Entonces aquí por encima nos quedan las cadenitas del punto. Entonces tenemos una hebra de este lado y una hebra por dentro. Entonces vamos a agarrar la que queda por dentro, medio punto. Continuamos, medio punto. Esto lo vamos a hacer por 2 vueltas. Al terminar esta vuelta vamos a cerrar con punto deslizado, subimos de la misma manera y repetimos lo que estamos haciendo aquí. Al terminar las 2 vueltas agarrando el punto por dentro, ahora vamos a empezar a disminuir. Subimos con una cadena y hacemos nuestro medio punto. Ahora hacemos 2 puntos más. 1, 2. Y empezamos a disminuir. 1, 2 sin cerrar, cerramos. Volvemos a repetir. 1, 2, 3. Agarramos 1, 2 sin cerrar, cerramos. Así vamos a continuar por todo alrededor. 3 puntos y una disminución. Al terminar la vuelta volvemos a hacer lo mismo. Subimos con una cadenita, medio punto, 2 puntos más, 1, 2. Aquí ya tenemos 3. Empezamos la disminución. Volvemos a hacer 3 medios puntos. Ahora la disminución. Así vamos a continuar por todo alrededor. Aquí ya terminé la vuelta y le hice 3 más, de igual manera, 3 puntos y una disminución. Aquí ya tengo 12 puntos en total. Ahora vamos a hacer 2 vueltas con estos 12 puntos. Ya no vamos a aumentar ni tampoco a disminuir. Al la vuelta vamos a cerrar con el color piel de nuevo. Subimos una cadenita y hacemos medio punto. Ahora aquí vamos a hacer disminución. Ya hicimos un punto, hacemos una disminución. Un punto y una disminución. Así vamos a continuar por todo alrededor y al final debemos de tener 6 medios puntos. Ahora aquí vamos a hacerle 2 vueltas más con esos 6 medios puntos. Ahora vamos a empezar a formar los bracitos. Vamos a asegurar nuestro hilo y vamos a hacer 5 medios puntos. 2, 3, 4 y 5. Vamos a cerrar con punto deslizado en la primera cadenita. Para la segunda vuelta vamos a subir con una cadena y en el mismo espacio vamos a hacer 2 medios puntos. 1, 2. Pasamos al siguiente espacio, vamos a hacer 2 medios puntos. 1, 2. Así vamos a continuar. Vamos a hacer 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior.
Al final debemos de tener 10 medios puntos. Ya que tenemos los 10 medios puntos, vamos a subir con una cadenita y hacemos medio punto. Pasamos al siguiente punto, medio punto. Así vamos a continuar. Vamos a hacer medio punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Al final debemos de tener 10 medios puntos. Y ya que completé los 10, voy a cerrar con punto deslizado. Ahora, con estos 10 puntos voy a hacer 3 vueltas. Entonces voy a pasar al siguiente punto, medio punto. Paso al siguiente, medio punto. No vamos a hacer aumentos en esta vuelta. Al final debemos de tener 10. Y después hacemos 2 más. Aquí ya le hice 3 vueltas con 10 medios puntos. Ahora en esta vuelta vamos a empezar a disminuir. Subimos con una cadena, hacemos nuestro primer punto. Y ponemos un marcador para que no se nos pierda el punto. Ahora vamos a hacer 2 medios puntos. 1, 2. Pasamos uno en el siguiente medio punto. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos. 1, 3. Pasamos uno en el siguiente medio punto. Ahora quitamos el marcador y cerramos con punto deslizado. Subimos con una cadena, hacemos nuestro primer medio punto. Aquí pueden volver a poner el marcador. Ahora voy a continuar haciendo 12 vueltas sin hacer aumento ni tampoco disminución. Aquí ya tengo las 2 manitas completas. Ahora las vamos a pegar. Solamente vamos a agarrar un punto de la mano y un punto del cuerpecito. Otro punto. Y ahora ya que pegamos las manitas, vamos a empezar a hacerle su vestidito. De más oscuro vamos a hacerle su olán, el que va a quedar por abajo, porque le vamos a hacer 2 hileras de olanes, uno más claro y uno más oscuro. Entonces vamos a agarrar, recuerden que hicimos esta orilla al agarrar el punto por la cadenita de adentro, entonces se formaron estos 2 bordes. Esos vamos a utilizar para hacer la faldita de la muñequita. Entonces vamos a agarrar la primera cadenita. Estaré usando 2 hebras ya que el hilo cristal suele ser muy delgado. Entonces aquí vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Nos vamos a regresar en la primera para hacer medio punto. En la segunda vamos a hacer un punto alto. En la 3 vamos a hacer un punto alto doble. Hacemos doble lazada, sacamos 2, sacamos 2 y sacamos 2. Vamos a hacer un punto alto doble. Sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2. Ahora en el que le sigue vamos a hacer un punto alto normal. Siguiente vamos a hacer un punto alto. Este punto alto es normal. Ahora en el último vamos a hacer medio punto alto. Cerramos con punto deslizado en la siguiente cadenita. Ahora vamos a hacer 2 medios puntos. Aquí volvemos a subir con 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y volvemos a repetir lo mismo. El medio punto, el punto alto doble, punto alto doble, punto alto normal. Ahora pasamos al siguiente cadenita, hacemos medio punto. Pasamos a la siguiente y volvemos a hacer medio punto. Aquí volvemos a subir con las cadenitas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a repetir lo que hicimos acá. Que terminamos esta hilera, vamos a hacer la otra hilera aquí arriba con el color más claro.
Vamos a hacer lo mismo, solo que ahora vamos a hacer las hojitas que nos queden en el centro de estos dos pétalos. Entonces hacemos uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí. Eso tendríamos que empezar en este punto de aquí. Ya que terminamos nuestro primer pétalo, vamos a cerrar en el siguiente punto y ahora vamos a hacer 2 medios puntos. Vamos al siguiente, 2, y de esta manera nos va a quedar el pétalo en el centro. Miren cómo es que van quedando los colores alternados. Se pueden mirar las dos hojitas haciéndolo de esta manera. Al terminar cada hoja vamos a hacer 2 medios puntos y empezamos la siguiente. Y miren qué bonito queda su vestidito. Ahora vamos a trabajar en la cabecita. Recuerden que aquí habíamos dejado 6 medios puntos para el cuellito. Entonces ahora vamos a hacer aumentos, 2 puntos sobre cada punto. Entonces al final debemos de tener 12. Aquí ya completé mis 12 medios puntos. Ahora en esta vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Subimos con una cadena, hago mi primer punto en el mismo espacio, paso al siguiente y aquí hago un aumento, 1, 2. Paso al siguiente, medio punto. En el que sigue, un aumento. Así voy a continuar por todo alrededor. Al terminar la vuelta cerramos con punto deslizado, subimos con una cadenita, hacemos el primer medio punto en el mismo espacio. Ahora en esta vuelta vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento por todo alrededor. Ahora solo vamos a hacer 8 vueltas sin hacer aumento ni disminuciones. Ahora aquí le vamos a poner los ojitos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Entre las 6 y las 7 ponemos los ojitos. Más o menos a la altura de los hombros. Entonces vamos a dejar de separación 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos. Ponemos los ojitos. No le vamos a poner los tapones. Aquí le cambié los ojitos porque me gusta más este color cafecito que tiene alrededor. Entonces ahora vamos a ponerle lo blanco del ojo. Para eso vamos a pasar la aguja por el medio del ojo en la parte de arriba. Ahora nos vamos a la parte de abajo. Hacemos lo mismo de este lado. Y así es como se va a mirar con el color blanco. Ahora vamos a trabajar con el color negro. Ahora para el ojo solamente vamos a pasar la aguja en el centro de los ojos. Ahora nos pasamos a este lado. Y así es como nos quedarían los ojos. Ahora sí le podemos poner los tapones para que así se aseguren los hilos que le pusimos por detrás. Y aquí para las cejas solamente subimos 1, 2 puntos. Ahora contamos 1, 2 y regresamos. Y aquí ya tenemos los ojitos y la ceja. Ahora vamos a empezar a cerrar la cabecita. La quería dejar así de esta manera, pero como que se me hizo su cejita, entonces le hice una puntada más y miren la diferencia. Entonces lo que vamos a hacer es bajar hacia este lado un punto. Sacamos y vamos a regresar por aquí. Y aquí ya tenemos su cejita. ¿A poco no quedó mejor? Díganme qué piensan en los comentarios. Déjenme saber si les gustó la primera opción de la ceja o la segunda. Para empezar a disminuir vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Pasamos uno al siguiente medio punto. Volvemos a repetir 2 medios puntos, 1, 2, pasamos uno en el siguiente medio punto. 1, 2,
pasamos uno al siguiente medio punto. Así vamos a continuar por todo alrededor. Al terminar la vuelta debemos de rellenar la cabecita. Aquí ya tengo el relleno. Ahora vamos a cerrar un punto y una disminución, un punto y una disminución hasta dar toda la vuelta. Ahora para esta vuelta vamos a hacer solamente disminuciones. Ya que cerramos, vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita y ya cortamos nuestro hilo. Ahora ya solo escondemos nuestra hebra. Ahora para el cabello vamos a usar hilo amarillo. Vamos a hacer un aro mágico y vamos a hacer 12 medios puntos. 1, 3, 4, 8, 12. Vamos a cerrar con punto deslizado. Ahora vamos a subir con una cadena y vamos a hacer 2 medios puntos en cada punto de la vuelta anterior. Entonces al final debemos de tener 24 medios puntos. 24. Ahora cerramos con punto deslizado. En esta vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Subimos con la cadena, medio punto. En el siguiente un aumento. En el siguiente medio punto. Un aumento. Medio punto. Un aumento. Ahora solo haremos 3 vueltas de medio punto, sin aumento ni disminución. Ahora para esta vuelta vamos a hacer un punto y una disminución. Un punto, pasamos uno, medio punto. Aquí un punto, pasamos uno, medio punto. En el siguiente medio punto, pasamos uno, medio punto. Así vamos a continuar por todo alrededor. Ahora al terminar la vuelta vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Nos vamos a regresar con punto deslizado. En la siguiente medio punto. En la siguiente medio punto alto. En la siguiente medio punto alto. Y por último medio punto. Cerramos en el siguiente punto con punto deslizado. Aquí vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Nos regresamos con punto deslizado. En el siguiente medio punto. Siguiente medio punto alto. En el siguiente medio punto alto. Siguiente medio punto alto. Por último medio punto. Y cerramos en el siguiente espacio. Ahora aquí vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nos vamos a regresar con medio punto. Siguiente medio punto alto. En la siguiente medio punto alto. Siguiente medio punto alto. En la siguiente medio punto alto. Y en las últimas dos medio punto. Ahora vamos a cerrar en el mismo espacio. Pasamos un punto en el siguiente medio punto. Volvemos a subir con 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el primero medio punto. En el siguiente medio punto alto. 2 medios puntos altos. 3 y 4 medios puntos altos. Ahora 2 medios puntos. 1, 2. Cerramos en el mismo espacio con punto deslizado. Pasamos al siguiente espacio, medio punto. Aquí vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos vamos a regresar con medio punto alto. En las siguientes 6 cadenitas vamos a hacer medio punto alto. 6. Por último 2 medios puntos. 1, 2. Y cerramos en el mismo espacio. Pasamos al siguiente medio punto. 1, 2, 3 cadenas, punto deslizado. Pasamos al siguiente medio punto. Pasamos al siguiente medio punto. 1, 2, 3 cadenas y en el mismo espacio punto deslizado. Y
pasamos al siguiente punto, medio punto, pasamos al siguiente punto, medio punto, 1, 2, 3 cadenas, punto deslizado. Así vamos a continuar por todo alrededor. Ahora, para hacer su colita vamos a hacer el aro mágico y vamos a hacer 6 medios puntos, 5, 6. Cerramos con punto deslizado en el primer punto. Aquí vamos a subir con una cadena y ahora vamos a hacer aumentos, 2 puntos sobre cada punto, 1, 2, 2. Así voy a continuar por todo alrededor. Al final debemos de tener 12 medios puntos. Al terminar la vuelta cerramos con punto deslizado. Ahora esta vuelta la vamos a hacer medios puntos sin aumento, pero lo vamos a hacer agarrando la hebra que queda por detrás. Entonces hacemos medio punto en cada uno de los puntos. De esta manera, sin hacer aumento, vamos a dar 3 vueltas en total, solamente medios puntos. Entonces esta es la primera, necesitamos 2 más. Ahora ya solo acomodamos como queremos su cabello y lo cosemos.